Era imposible. Claro. Para nada. ¿Qué Así recordás de Valeria como estudiante? Por favor. No me recuerda. No, vaguísima. Con razón. Eras vos, Vale, eras vos. Se acuerda bien. Chicos, en favor mío, yo había estudiado en el secundario como curso paralelo, esto a ella le va a parecer, a ver si te suena, Maxi, a vos sí. En el Instituto Superior Mariano Moreno. Sí. Bueno, claro. Clases de eras una computación. experta. O sea, yo era una experta. Yo llegué con programación. Vos eras Bill Gates. Programación de eso. Sería vaga Pero por hoy eso. no sabe hacer TikTok. No, bueno. Pero hay eso, que otro tipo de tecnología. Le pasó la realidad por Como encima diría de Ani Chico Ventura, es otra Argentina. Claro, exactamente. Sí. No, me encantó. Igual nos estamos yendo por las ramas, porque después Bueno. hubo otras vidas en Flavia. Claro, sí. Claro, y queremos contarlas también. Bueno, Ella no, quiere salir de que era vaga, chicos. Bueno, pero era una anécdota Hermoso, que no me ameritaba. acordaba. No, Flavia, yo te lo agradezco mucho. Porque a mí esto me sirve para un gag eterno. Cuando Yo siento que tenemos necesites que más cortar. data, me decís. Sí, Hermoso. te digo. Siento que tenemos que cortar el momento que dijo vaguísima. Sí. Sí, vaguísima, hermosa. Y después bailando atrás de él, ¿viste? Claro, tal cual. Bueno, no, la vida pasó y soy periodista, en realidad soy contadora y soy licenciada en comunicación social, dos cosas que no tienen nada que ver, pero que terminan juntándose en algún punto. Y sí. Y durante muchos años me especialicé, y aún lo hago, en periodismo de viajes. En realidad viajes es algo como más abarcativo de lo que en general consideramos, porque para mí caminar por Buenos Aires también es un viaje. Y sí. Así que... Bueno. Muchos, viste, que creen que es como, todos quisiéramos ser periodistas de viaje. Viste que vemos esos programas en tele donde además vas por el mundo y no sé qué, que en un momento proliferaron en cable, después hubo alguno que otro que quedó. Sí. Es un poco eso, pero bueno, vos mucho para la gráfica también. Yo esencialmente trabajo para gráfica, trabajo para La Nación, para Clarín y para Infobae. Y para otra serie de revistas. Y ahí no podés anatear, no es como los programas de tele Sí, que no. hablan tres horas de esta pared, ¿viste? No, bueno, en general las notas son muy profundas porque Claro, tenés que dar un pantallazo general del sitio del que estás hablando. Y bueno, y te requiere como mucha investigación. En general es muy lindo viajar, siempre Es divino, muy claro. lindo viajar, pero cuando uno viaja por trabajo, en general viaja muy poco tiempo, vas 2 días, en 2 días tenés que hacer 38 notas, Claro. entrevistar a mucha gente, visitar muchos lugares, entonces la agenda es realmente muy estricta. Claro, para que rinda la cobertura y lo que en definitiva paga el medio, ¿no? Cuando no son invitados, pero de todos modos igual hay que trabajar mucho. Por supuesto, sí. Y por otra parte, no siempre visitas lo que tenés ganas de visitar. Claro. Que esa es otra cosa. Porque ¿Te pasa que te vas de lugares sin conocer lo que querés? Sí. Igual soy muy obse y hago una agenda súper prolija para tratar de meter aquello que me gusta Claro. siempre en el lugar. Que es un gran mérito y eso me gustaría convertirlo en pregunta para aquellos que tenemos la oportunidad de viajar a un lugar con tiempo acotado, ni hablar cuando visitas varios países, viste, en un mismo viaje, pero bueno, a veces es lo que hay o es la oportunidad que tenemos de recorrer ciertos lugares del mundo. ¿Qué es lo que conviene hacer? Alguna vez escuché un consejo de que está buenísimo tomar estos buses como el de Buenos Aires, entonces vos ya en una primeras 2 horas tenés un pantallazo y después ya Exacto. te agendás. ¿Eso está bien como punto de partida? De hecho, lo hago yo, que soy profesional del tema. Mirá. En general lo que hago es una recorrida en el bus, porque eso te muestra toda la ciudad o lo que la ciudad en general te quiere mostrar de sí Claro. misma. Claro. Más eso que lo otro. Claro, que es en realidad el clásico. De hecho, los invitaría a que hagan el bus de Buenos Aires, que tiene un precio diferencial para argentinos, que ¿Está es bueno? diferente, está bueno, cubre desde la Boca hasta la cancha de River, de las 2 puntas de la Pasión Nacional. Está bien. Y nada, y te muestra cosas, o por lo menos las ves desde un lugar donde nunca las viste, porque las ves desde arriba. Bueno, para mí además es ver lo más alto que de costumbre. Lo ves desde otra perspectiva. Y está lindo como se cuenta. Sí. Esa es una linda experiencia. Y además estos buses te permiten subir y bajarte sin costo extra. Claro. Las veces que vos quieras. Entonces incluso en un mismo día vos haces un tour de 2 horas y en ese mismo momento decís, en la próxima vuelta me bajo en tal porque quiero ir a ver el Balba. Claro. Entonces me bajo ahí y visito ese lugar. Y también te permite hacer una selección de lo que vas a hacer los días posteriores. Claro. Esto me gustó, esto no me gustó, esto tiene mucha gente. Bueno, te permite hacer ese itinerario. Flavia, viste que cuando vos vas al exterior, por ejemplo, te dicen, bueno, para tal ciudad tómate
3 días, 4 días, que con esto la recorres toda. Si vos le tuvieras que hacer una recomendación, suponete que yo vengo de afuera, decís, bueno, ¿cuánto tardo en recorrer los principales puntos de Buenos Aires? Y cuáles vos decís, che, a esto andá y a esto no hace falta. Bien, a ver, yo creo que esa definición depende de la personalidad del viajero. Porque hay viajeros que son te recorro una ciudad en 2 horas porque no te entro a ningún museo, porque me saco la foto en la puerta, porque por ahí la gastronomía no es algo que me interese demasiado. Entonces, bueno, si te interesa la gastronomía, tenés que tener oportunidades para tener 4 comidas, por ejemplo, para poder explorar. Entonces, primero yo definiría qué tipo de viajero sos y, bueno, la posibilidad económica que tenés. Yo creo que Buenos Aires es una ciudad de 4 días, que en 4 días la podés hacer relativamente en profundidad. Y yo creo que no te podés perder San Telmo, me parece que es clave, me parece que no te podés perder el barrio inglés de Barracas, me parece que algo de fútbol tenés que meter necesariamente, y si tuvieras la oportunidad, que es muy difícil hoy en día, de ir a ver un partido, creo que la Bombonera es un lugar que vos no te podés perder para vivir un partido ahí adentro. Sería ideal poder vivir un clásico, bueno, veremos si vuelve finalmente el visitante. Y la gastronomía, recorrer los extranjeros vienen al bife, vienen a comer carne. Sí. Entonces creo que ahí después en términos culturales tenemos muchísimos museos, depende de cuál es tu atractivo, digamos, el Histórico Nacional es un museo muy lindo para ver. Y además la zona se ha vuelto muy simpática desde el punto de vista gastronómico también, es muy segura. Entonces, esa es una posibilidad, y si no te vas al otro lado, a Proa, al Malva, a esos extremos que también funcionan bien. Para los que vivimos acá, lugares secretos. Uy, hay un montón. El barrio inglés que te acabo de mencionar es un barrio bastante poco conocido. Sí, yo no lo conozco. Yo tampoco. Es un barrio ferroviario que se hizo en Barracas en ocasión de la instalación del ferrocarril en la Argentina, en Buenos Aires. Habitualmente, esto se ve mucho más en el interior, habitualmente los ferroviarios vivían en las instalaciones. Y acá había una serie de talleres bastante grandes de reparación, con lo cual había mucho personal y se armó todo un barrio inglés del mismo estilo de los ferrocarriles. De las ¿Cuál es la calle de estaciones. referencia ahí del barrio La inglés? calle Suárez. Suárez. Ah, sí. Caminás por la zona y te encontrás con muchas casas que quedaron establecidas igual que en el pasado, y es muy lindo caminarlo. Ese Tipo es uno. Bow Window, algo así. Claro, por ejemplo, tenés algunas de ese estilo. Qué hermoso. Después otra perlita es el centro de Felicitas, todo lo que tiene que ver con la manzana de Felicitas. La iglesia Santa Felicitas, porque bueno, todos conocemos la historia de Felicitas ¿Qué es, en Guerrero. Belgrano, eso? No, es entre La Boca y Avellaneda, Ok. cayéndote de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Todos conocemos la situación de Felicitas Guerrero, que estaba de novia Sí. y fue muerta por un candidato, lo que se dice el primer feminicidio de la Argentina, y todos creemos que ocurrió en una estancia que está en la provincia de Buenos Aires. No, sucedió aquí en Capital Federal, en el lugar donde está la iglesia de Santa Felicitas, que se construyó en honor a ella, lo construyó la familia. Y hoy hay un colegio que en realidad su estructura era el lugar donde vivía la familia. Ajá. Pero lo que tiene muy interesante es que con el tiempo la familia dejó de vivir ahí, lo vendió, se loteó, y fue un lugar que empezó a recibir a inmigrantes que venían a trabajar en las fábricas de la zona. Ustedes saben que, por ejemplo, estaba la fábrica de Adidas, ¿no? De lo que hoy es Adidas ahí cerca, claro. ¿No? Bueno, hay un montón de fábricas abandonadas, Águila, por ejemplo. Todo el personal de inmigrantes que iba a trabajar en esas fábricas iba a comer al comedor de este lugar, y eran alrededor de 4.000 platos al día que se servían. Entonces hoy en la visita, que vos la podés hacer guiada, te sirven el guiso que se servía a esos empleados. ¿En qué década era esto? Esto es década del 20, 30 más o menos. Claro. Después fue un lavadero, más tarde, cuando ya las fábricas empezaron a cerrar y entonces los trabajadores allí ya no estaban.
se transformó en un lavadero que tuvo los primeros lavarropas de Buenos Aires, las primeras máquinas lavadoras de Buenos Aires. Hay una que está ahí todavía, que se supone que funciona, pero no te la muestran funcionando, pero que también podés verla. Me parece que es una visita súper interesante para hacer, es bastante poco conocido. Muy poco conocido. Y si queremos hacer una escapadita, hacernos a algún campito o algo más alejado de la ciudad. Uy, hay muchos, Buenos Aires está lleno a 100 kilómetros, tenés 100 pueblos tranquilamente. Me parece que una obviedad es Carlos King, que es como muy conocido, Sí. ¿no? Es el al que va todo el mundo. Hay mucho para comer por ahí, pero les diría que hay un lugarcito muy simpático que se llama Abasto. Abasto. Sí, que está yendo hacia La Plata. En el camino hacia La Plata, y allí hay un señor que se llama Don Vito, que tiene un restaurante que se llama el sí. Restaurante de Don Vito. Es un señor que durante 30 años trabajó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a los 60 dijo, me harté. Se fue, se construyó una casita, puso un restaurante y cocina como si fuera la cocina de la abuela. Qué genial. Ay, qué Y tiene lindo. un restaurante chiquito de pocos platos, de pocas mesas. No, Voy a buscar. no tiene un restaurante chiquito de pocas mesas, ¿Cuántas? tiene alrededor de 60 mesas. ¿Y él Tremendo. cocina? Y cocina. No. Ahora cocina él Con junto ayudante. con ayuda. Obvio. Pero me parece que esa también es una experiencia No, divertida me para encantó, hacer, con sí un lindo quiero. campito alrededor. Vamos en grupo. Me Vamos gusta. en grupo, Yendo. lo estoy buscando. Me gusta. Hay un montón de pueblos, es cierto. Y es una gran oportunidad porque son distintas propuestas y las tenés a la mano de verdad. Ya no es una escapada larga que decís Claro. tengo que dedicar o esperar un fin de semana largo. No, y por otra parte, estos pueblos tienen la alternativa de que podés hacer una escapada con bajísimo presupuesto, Claro. porque todos tienen la plaza del pueblo, la iglesia, un pequeño recorrido, siempre tenés alguna granja, algún lugar para visitar cerca, entonces tranquilamente podés hacer un picnic si te toca un lindo fin de semana y no necesitas ir a comer a un bodegón o algo por el estilo. Claro. Sí. ¿Nos podemos ir al exterior? Dale. Ciudad top 3, no de los manuales, sino de las tuyas, de las tres lugares que te hayan flipado, como se dice en otra parte. Bien, me siento obligada a decir Venecia, aunque sea una tradición, porque mi Bueno. familia es veneciana. Ah, Mira. Con lo cual tengo a toda O sea- mi familia viviendo ahí. O sea, gente high. Puedo contarte la historia de mi abuelo si querés. Mi abuelo es una persona bastante particular porque, no, sin tener estudio, creo que como la mayoría de los abuelos inmigrantes que llegaron a la Argentina, es el responsable de la lámpara votiva que está en la Catedral de Buenos Aires. Ah. Con una historia bastante especial, porque él trabajaba en Gas del Estado, la compañía de gas que existía en Buenos Aires, como un operario más, pero era un tipo muy ingenioso, de mucha inventiva, y una serie de ingenieros estaba para el momento en que iban a traer a San Martín para instalarlo en la iglesia, fue presidencia de Perón, tratando de diseñar una lámpara en la catedral. Y nadie daba con ese secreto hasta que finalmente alguien se enteró que el operario Tomaelo estaba resolviendo la lámpara y fue la que funcionó y se instaló ahí. Mirá vos. Bueno, así que Venecia es uno de los destinos que yo te diría y que hay que salir de la idea de voy por el día y me quedo, No, claro. voy a Piazza San Marco y me quedo solo ahí. A las 10 de la noche Venecia es otra cosa. La Venecia de los locales es totalmente diferente, ir al supermercado, comprarte manzanas en un barco porque es el bote que está vendiendo, o ver pasar a la ambulancia o los bomberos que también en lancha. Después hay, me parece muy, muy, muy interesante una muy pequeña localidad que se llama Fogo en Canadá. Ah, Es una isla que queda cerca de Halifax y fue una isla que, producto de la industria pesquera internacional, perdió toda su población. Su población eran pescadores artesanales, pero un día llegaron las salmoneras que crearon algo similar a lo que sucedió en Chile, una explotación exagerada donde se terminó la capacidad de pescar, digamos, se acabaron los peces. Y toda la población se fue. Y una de las hijas de esa población que se fue a vivir precisamente a Halifax y que se convirtió en multimillonaria por una empresa que fundó de tecnología, dijo un día, yo voy a volver al pueblo y lo voy a recrear. Y armó una cooperativa. mira. Sí. Y el pueblo es hoy una cooperativa con un hotel 5 estrellas, con restaurante de estrellas Michelin. O sea, es re cool. El lugar es Mirá. súper cool,
vinculado a una realidad muy natural, donde se cuida mucho la ecología y la sustentabilidad. Mirá. Entonces el lugar es realmente ¿Cómo muy se llama? mágico. Fogo. Fuego. Ok, Fogo. nos queda el tercero. Y el tercero, y yo me iría probablemente a Salisbury. Salisbury queda a 1 hora de Londres. Sí. Y a 30 minutos de Stonehenge, que Claro. es un monolito Misterioso. misterioso, exactamente. Son esas piedras gigantes que no se sabe si la pusieron los extraterrestres o quiénes, ¿no? Claro, bueno, hay tanto misterio como con las pirámides de Pirámides, Egipto, claro, claro. exacto. Pero Salisbury tiene todo eso que nosotros vemos de las películas inglesas, de la señora con sus cachetes rosados sirviendo el té a la tarde y los chicos haciendo picnic en el pasto delante de una iglesia gigantesca. Entonces creo que ahí hay como 3 extremos bastante diferentes. Buenísimo. 3 distintos y súper interesantes. Uno piensa, tiene la ambición de conocer y conocer, y finalmente terminamos anclando por la imposibilidad de viajar todo el tiempo y demás en poquitos lugares. Nombrabas Venecia y pensaba, o sea, Italia toda es como por donde la mires te podrías quedar, pero recorriéndola y descubriendo lugares espectaculares y distintos uno del otro durante mucho tiempo. A mí al menos me fascinó y pensaba eso, siempre me faltaba más y me faltaba tiempo sobre todo. Entonces, la pregunta es, finalmente, algo que decías, terminamos conociendo un poco lo que te quieren mostrar. Vas a una ciudad dentro de un país y dentro de la ciudad conoces 2, 3 lugares, no mucho más. ¿Cuánto hay de diferente en cada lugar de eso que nos muestran, no? Sí, hay mucho. Yo invito en general a que cuando vas a hacer un viaje investigues un poquito antes. Siempre es piola esto de recorrer un poco qué sale publicado, qué se vio, mirar el mapa. Mirar el mapa digital te ayuda, bueno, estoy cerca de dónde, Claro. orientarte un poco en eso y escuchar un poco también cuáles son las cosas que te gustan. La verdad es que si no te gusta el arte, no te vayas al Louvre, Claro. no hace falta. claro. No hagas aquellas cosas que no son necesarias para lo que vos querés hacer. Y haz el viaje para vos, no el viaje para mostrar en Instagram ni el viaje para los demás. Sí. Haz el viaje que vos tenés que hacer, que es el que vas a disfrutar. Y Eso creo está que bueno. otro secreto es explotar un poco más la curiosidad. Tenemos como adormecida la curiosidad porque hay tanta información que nos llega sin que la busquemos, entonces es poco lo que salimos a buscar. Me parece que la curiosidad te ayuda a descubrir, bueno, aquí mismo en el patio, cosas interesantes que no habías visto antes. Claro. Quiero hacer una pregunta medio mala, ¿se puede? Sí, Obvio. Venimos para eso. ¿Cuánto le creemos a los influencers que te muestran ciertos viajes así como muy top, muy lindos en las redes? Bueno, el sitio no lo metís, digamos, el sitio es real. Claro. Ningún viaje es el 100% fantástico, siempre tenés contratiempos, siempre te pasan cosas, hay días que llueve, no todo es tan maravilloso, la comida a veces te cae mal, pasan un montón de cosas. Claro. Pero lógicamente el influencer está vendiendo eso que te muestra. Entonces, como en una publicidad, Obvio. cuando Obvio. te muestran el paquete de yerba, no te lo muestran arrugado. Claro, y también que vas a buscar. A mí me parece interesante eso porque en esta búsqueda que uno hace, por supuesto que también querés ir a esos lugares que funcionan. El punto es dónde buscar, a ver si existe una manera de buscar esa alternativa, porque también es cierto, viste que uno googlea, Sí, o sea, vos decís, bueno, sean curiosos, busquen. Googleas un destino y te aparecen 18 páginas, pero todas con los mismos lugares. Claro. Bueno, ¿Por salteate. dónde encontrar los vericuetos? Claro, en principio salteate las primeras páginas, andate un poco más abajo. También puedes buscar como los recursos no tradicionales dentro de la ciudad y siempre aparece alguna publicación, siempre aparece algo. Y también esto de que mires un poco el mapa, que pidas asesoramiento en el hotel o en el lugar donde te vayas a alojar, si te alojas en una casa, también al dueño de la casa, porque Sí. a veces el barrio alrededor de donde te alojaste también tiene cosas divertidas. Yo hay experiencias que hago siempre, como por ejemplo, no me pierdo ir al supermercado. Está buenísimo eso. Bueno. Amo. Muy. Voy al supermercado, miro lo que hay en la góndola, descubro las cosas que hay en ese país que no hay en mi país, miro lo que compran los demás, entonces eso también te da una pauta de qué comen, qué consumen. ¿Y qué es lo más singular que comiste? No he comido O sea, cosas. no hiciste las de Marley. No, las cucarachas no. No. No, menos Y, mal. y algo No. rico que obviamente en Italia es muy cercano a lo que comemos nosotros, más allá de que sea más rico allá. Pero ¿qué otras cosas probaste? En Italia hay una experiencia que se conoce poco que se llama Cicchetti, que es muy del norte de Italia, sobre todo, bueno, del Véneto, que son las tapas italianas. Ah, mira.
Entonces es el mismo sistema que el español, pero que en realidad lo utilizaban más que nada para los pescadores, porque el pescador sale a las 2, 3 de la mañana a pescar y vuelve a las 6 más o menos con la carga, la lleva al mercado y está muerto de hambre. Entonces Mirá. ahí se abre el bar, la chichetería, que te ofrece esos pequeños platitos que vos te comprás por 2 euros, comprás cada uno y te haces un plato de comida que te satisface para después irte a dormir. ¿Y qué trae? rico. Porque el español ya sabemos, ¿no? Más o menos, pero ¿qué ofrecen? Bueno, el bacalao mantecato, que es el bacalao hecho con manteca, es una de las cosas más alucinantes. Es una tostada con bacalao y manteca. Wow. Y es fácil de hacer, además, es muy sencillo. Son todas cocinas muy Sí, sí, simples, claro, ¿no? claro. Después los bollos de berenjena, que son de muchas culturas y que en Italia también se hace mucho. La berenjena es algo que se utiliza Melanzane, ¿no? La melanzane, exacto, sí. Qué Entonces rico. Qué te rico. trae, y bueno, después prosciutto. Claro. Y más allá de la gastronomía, ¿alguna costumbre de afuera que te haya sorprendido? Decías esto del supermercado, no sé, algo que viste en el supermercado que dijiste, ay, no puedo creer que exista esto. ¿Puede ser en Italia o en cualquier parte? A ver, mira, una de las costumbres que me pareció bastante llamativa y que no por ahí no es linda, Bueno. pero que me llamó bastante la atención. No hace mucho estuve en Belfast. Sí. Belfast es la ciudad que fue epicentro de los de troubles, digamos, de los problemas, los conflictos en Irlanda del Norte. Y ellos te cuentan que lo han superado, que ya están en otra etapa. Sin embargo, siguen estando las puertas que dividían la ciudad y que separaban a protestantes de católicos. Y en una excursión que es bastante común que te hagan, te la hacen en un taxi y el que maneja es un taxista que vivió esa época y te cuenta lo que fue. Te relata que cuando hay así como un caldo de cultivo un poquito pesado, esas puertas se siguen cerrando. Wow. Entonces es rarísimo porque vos decís, bueno, ¿qué tan lejos en realidad, cuánto se ha Claro. superado ese problema y cuánto no? Mirá. Qué loco. Y cómo va Hay quedando, una- ¿no? Como que Es van muy quedando, difícil claro. y una de las cosas que me contaba este señor es que en particular el problema que tienen es que los hijos de los protestantes siguen yendo a escuelas para protestantes y los hijos de los católicos a escuelas católicas, con lo cual Claro. llegan a la Claro. universidad sin conocerse. Entonces es imposible que la ciudad se integre. Qué increíble todo lo que uno aprende en un viaje, ¿no? Porque Sí. eso, si no viajás... Pero, No, y no lo fíjate sabes. que los aprendizajes, todos esos aprendizajes, incluso las cosas que probás o esos lugarcitos que descubrís, son los que están fuera de agenda. Sí, por O sea, supuesto. en general, porque más ahora con la sobreinformación que hay, medio que vas a ratificar lo que ya te contaron o ya leíste. Sí. Lo que descubrís, Exacto. lo que conoces, es lo que no estaba. Quiero decir una cosa sobre lo de Irlanda, la estaba buscando. Hay una serie excelente que se llama No digas nada, que está en Disney Plus, que cuenta Voy a el buscar. conflicto político de Irlanda. A Ay, vos te va a me encantar, encanta. ¿vale? No digas nada. Fue una de las mejores series del año pasado. Y cuenta esto que estás diciendo, Flavia, que me parece que es muy interesante y que tiene mucha reminiscencia con la historia argentina, porque Sí. el conflicto es con Inglaterra, ¿no? En definitiva. Sí, me copa. No digas nada. Sí. Flavia, nos encantó que vinieras. Gracias por invitarme. Arreglamos algún otro día para seguir. Porque viste que estos temas son medio inagotables. Sí. Cuando quieran. Gracias. Gracias. Si tengo un problema con la Nos compu, te encantó. llamo. Bueno, claro. dale. Pero con la compu. Claro, si tiene DOS, si no, no. Con la compu verde. Después no te actualizaste más, me imagino. No, no. Gracias, Flavia. Gracias a Qué ustedes. cosa. Mira vos. Qué lindo que es viajar. Ya chicos. tenemos plancito Sí, sí. para ir a Don Vito a comer. Bueno, yo ya tengo, Yo pará, voy, ¿eh? yo de, Sí. de cada nota me anoto cosas, porque Y bueno. entonces tengo la serie, tengo, ¿a dónde era Don Vito? Don Vito, Don Vito. Camino ¿Pero a La dónde era? Plata. Camino a La Plata, ¿No? en Abasto. Camino En a la casa de Abasto. mis padres. Abasto, Sí. pará. Sí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Nos llevas vos, Juli? Pues lo puedo llevar, sí, claro. Genial. Ah, porque ella es de ahí.